Bueno, mis chiquitos, agradezco su tiempo, agradezco el tiempo de conversación que tuvimos. Como siempre, es una bendición compartir con ustedes. Siempre lo es, siempre lo será. El día de hoy vamos a hablar del periodismo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos del periodismo, estamos hablando de ese mecanismo que está dentro de nuestra sociedad, que básicamente lo que nos permite es informar y obtener información, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del periodismo, sabemos que no solo se involucra la información, sino los medios a través de los cuales se transmite esa información. Es importante, mis amores, que nosotros podamos comprender que en el tema del periodismo, básicamente no es solo la persona que está dentro del noticiero, ¿no? Sino que cuando hablamos de periodismo es algo que hoy en día está inmerso totalmente en nosotros, porque todo el tiempo estamos consumiendo información con el uso del celular, de las redes sociales y demás. Todo el tiempo nos está llegando información. Y toda esa información que nos llega, pues llega a raíz o a partir de el periodismo. ¿Listo? Dice, profe, vea que las personas que les gusta el chisme sirven de periodistas, porque se averiguan la vida de la gente y mantienen pendientes de todo y de todos. Eso es Eh, verdad, eso es verdad. Más que, digamos que chismes, porque cuando hablamos específicamente de chismes, estamos hablando de esas cosas o de esos componentes que a veces no son necesarios saberlos. Ya es un tema más amarillista, ¿no? Definamos que cuando hablamos de noticias, periódicos, revistas o contenido amarillista, estamos hablando de ese contenido que habla de cosas realmente innecesarias, pero que de hecho atraen a la mayoría de las personas. Yo sé que muchos de ustedes han visto esos programas donde claramente a lo único que se dedican es a hablar de otras personas, pero ¿cuánta audiencia tiene eso? O el saber si el cantante fue o vino, si se casó o no se casó, si con Clara o con Shakira, ¿sí? Todo el tiempo como que las personas están inmersas en todo ese tema. Pero ya cuando hablamos del periodismo, ya no salimos de esa parte amarillista y ya pensamos más en la capacidad que tienen las personas de informar de forma adecuada, ¿sí? Y cuando hablamos de forma adecuada, estamos hablando de incluyendo valores que pues son tan importantes. No sé si hasta ahí alguno de ustedes quiere hacer su aporte, ¿no? Pues avancemos acá en este. Como siempre, mis amores, invitarlos, hay que leer, no se queden solo con la información de aquí, sino que pues vayan un poquito más allá. Bueno, vamos con nuestra idea fundacional. ¿Alguno, por favor, que me ayude leyéndola? Gracias, Valentina. ¿Empieza, profe? Perfecto. Bueno, así como un periodista transmite la verdad a su comunidad, los cristianos estamos llamados a ser mensajeros de la palabra de Dios. La Biblia dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mateo 5:16. Comunicar la verdad, ya sea en una noticia o en un testimonio, es ser portavoz de la luz de Cristo. Muchísimas gracias, Vale. Entonces, cuando hablamos del periodismo, estamos hablando de la habilidad que tenemos de transmitir la verdad, ¿sí? Y claramente nosotros como creyentes en Dios, creyentes en el Señor, pues estamos obligados. No es como que si queremos, no, es que es un deber, una obligación transmitir la verdad, ¿sí? Y muchas veces pensamos que cuando hablamos de transmitir la verdad o de ser mensajeros de Dios, pensamos que es simplemente leer la palabra o ir a hablar de la palabra con todo el mundo. Sí debemos hablar de la palabra, sí debemos leer la palabra, pero más que eso, debemos vivir la palabra. ¿M? Cuando nosotros vivimos la palabra, no estamos involucrados en chismes, no estamos hablando mal de las personas, no estamos buscando cómo engañar, no estamos buscando ser amarillistas con la información que estamos transmitiendo,
No aumentamos ni quitamos nada, sino que somos veraces, ¿sí? Entonces acá cuando se nos dice mensajeros de la palabra de Dios, no se nos está diciendo usted tiene que ir y leerle versículos a todo el mundo. No, se nos está diciendo es en todo lo que tú hables, Dios debe estar inmerso. En todo lo que tú comuniques, Dios debe estar inmerso. En todo lo que tú haces, Dios debe estar inmerso. Y de esa manera es la mejor manera que vamos a tener, valga la redundancia, de transmitir la palabra del Señor. ¿Listo, mis chiquitos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que quieran aportar, mis hermosos? Acá hay una pregunta chévere, pero espérenme un momentico. Caso cerrado, dice. Dale, ma. Dice, profe, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere ser periodista? Bueno, acá en Colombia el tema del periodismo, digamos que cuando hablamos de periodismo oficial, es decir, hacer parte de las noticias, de los periódicos más importantes y demás, de la radio, ¿sí? Todo esto es muy complejo, porque para nadie es un secreto que nosotros tenemos bastantes problemas políticos internos, ¿sí? Entonces, cuando tú dices, bueno, yo voy a ser periodista, yo quiero informar, yo quiero hacer documentales y demás, pues el decir la verdad va a ser muy limitado. ¿Por qué? Porque vas a poner en riesgo claramente tu vida, puedes poner en riesgo a las personas alrededor, o simplemente te silencian, o simplemente te sobornan, o simplemente te prohíben. Entonces, realmente aquí en Colombia el tema de ser periodista es algo bien complejo. Y yo creería que eso es como a nivel general. Para nadie es un secreto que todo el tema de noticieros y todo esto pues es controlado por el gobierno. Es decir, todo es filtrado allá. Entonces, esto lo puedes decir, esto no lo puedes decir. Esto lo puedes decir, pero de esta manera. Y empezamos a ser parte más bien como de una manipulación, ¿sí? Entonces, si tú vas a ser periodista y te vas a meter en todos esos temas políticos y demás, que el Señor te bendiga, porque creo que es complejo, podemos hacer la diferencia, sí, de la mano del Señor podemos lograr grandes cosas y si el Señor pone eso en tu corazón, debes ser valiente y hacerlo, porque pues sabemos que para Dios no hay imposible, pero pues tampoco nos podemos negar a la verdad, ¿no? Y la verdad es que es un poquito complejo. Ya si vamos a ser un periodista informativo, un periodista de pronto de entretenimiento, un periodista que tiene, por ejemplo, una columna de ciencia, informática, una columna de cocina, una columna de creatividad o una parte de creatividad y demás, pues O de fútbol. seguramente va a ser más sencillo, ¿sí? Entonces es como dependiendo de la zona donde nosotros querramos indagar y por donde nos querramos ir. Pero pues una vez más repito, si hay un llamado en tu corazón y si el Señor dice, ven, tú puedes, pues tú vas a poder, ¿no? Moisés se enfrentó al más duro de los duros y de la mano del Señor venció. Entonces, claro, hay un gobierno, hay un monopolio, hay unas cosas que son bien complicadas, pero por encima de absolutamente todas las cosas está nuestro Dios. Y pues con Él podemos lograr y conseguir muchas cosas. A Colombia sí le hace falta periodistas que se atrevan a más, periodistas que sean más fronteros, que como que puedan enfrentarse más a toda esa problemática que hay. Pero pues es difícil, es complicado. Bueno, amores, Pues ya eh, tenemos a Juana, ya tenemos nominación. uy, sí, Juana, por Juana, fin. presidente. Muy bien. Valerie, tienes tu manito levantada. ¿Era para decirnos algo? ¿No? Vamos entonces con la introducción. Va a pedirle por favor a alguno de ustedes que me ayude leyendo, que sea muy lindo y me ayude leyendo. Dale, mi Samu, gracias. Eh, bueno, sí. ¿Qué sabes de los medios de comunicación y del periodismo? El periodismo es como una linterna en medio de la oscuridad. Ilumina lo que pasa a nuestro alrededor para que podamos comprender el mundo.
Siempre, sin periodistas, muchas realidades permanecerían ocultas y la sociedad viviría en la desinformación. Hoy el periodismo no solo está en en los periódicos impresos, también está en la radio, la televisión, los podcasts, los blogs, los noticieros digitales y hasta en los videos de redes sociales. De hecho, cada uno de nosotros, cuando informamos de manera veraz y responsable de lo que ocurre, nos convertimos en pequeños periodistas. Muchísimas gracias, Misa. Entonces, ya hablando en general del periodismo, debemos saber que es gracias al periodismo que nosotros obtenemos información, ¿no? Entonces tenemos estas personas que han hecho investigaciones maravillosas, pero es gracias al periodista que esa información llega muchas veces a nosotros. Hoy en día tenemos mucha facilidad de investigar y demás, pero cuando vemos esas personas que se toman el trabajo de hacer la investigación y de explicárnosla, pues claramente eso nos va a ayudar a comprender mejor, ¿sí? Es gracias a las noticias, al periodismo, a todo este trabajo que se realiza que nosotros podemos conocer también las situaciones de otros lugares. Para nadie es un secreto que hoy en Ahorita y día nunca. para nadie es un secreto, mis amores, que hoy en día, pues vivimos en un mundo donde tú puedes informar, donde tú puedes transmitir información y ya eso te hace periodista, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos manejar toda la información que recibimos con responsabilidad y siempre, mis amores, pues con verdad, ¿sí? Cuando decimos la verdad, aunque a algunos les moleste, pues finalmente es la verdad y vamos a estar respaldados. Pero cuando empezamos a adornar, a quitar, a poner, cuando como que empezamos a manipular la información, pues ahí ya no estamos siendo correctos con la información o más bien con el trabajo que estamos desempeñando. ¿Vale, mis hermosos? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Aquí hay un comentario que dice, por ejemplo, Jaime Garzón, él era un periodista y lo asesinaron por hablar mucho de política, sí. Y este señor Pirri, él también, él le tocó irse un tiempo de Colombia, lo amenazaron y demás, también por meterse en todo ese tema del periodismo político y demás, porque pues es bien controversial, ¿no? Entonces sí es como también de siempre hablar con sabiduría, porque también como que podríamos decir, venga, yo sé un ejemplo, ¿no? Yo sé quiénes son los distribuidores, perdón, de droga del barrio. ¿Mm? Y yo sé que si los expongo, pues puedo ayudar a la sociedad, pero pues también ser muy inteligentes. ¿Cómo me expongo yo? ¿Cómo me puedo guardar? ¿El Señor realmente quiere que yo haga esto? Como Uy, que no, ser muy profe. inteligentes, porque hay varias cosas de las cuales nos podemos enterar, pero a veces uno dice, hay que callar. O sea, a veces es mejor callar. Entonces, siempre llevar todas las cosas a los pies del Señor y que sea el Señor dándonos sabiduría, inteligencia para poder manejar cada una de las situaciones. ¿Alguien iba a decir algo, mis amores? Yo, Dinos, hermosa. profe, es que digamos, ahorita que tocaste el tema de Jaime Garzón, que supuestamente que lo había matado un guerrillero, se supone, ¿no? Ujú. Pero ahorita empezaron a decir que era que la política había mandado a que lo mataran a él. ¿Por qué? Porque, o sea, él decía la verdad, porque digamos, él lo que quería era que todo fuera la igualdad, o sea, quería que no solamente los políticos, los empresarios tuvieran plata, sino que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades. Como digamos la universidad, la nacional. Obviamente, esa universidad, uno sabe que solo allá entra pura gente tesa, o sea, gente que mejor dicho, saca puntajes 500, 550, cosas así. Y pues algunos no podemos tener todas esas posibilidades. Entonces, como él, porque yo me vi la historia de él completa, como que él picoteaba por aquí, picoteaba por acá, porque él no sabía qué era lo que él en verdadmente quería. Y él lo único que sabía exactamente era que él podía, o sea, decir las cosas, pero también con risa. Siempre intentar tener como un buen sentido del humor a pesar de todo. Él fue alcalde de Sumapaz y él lo amenazó a la guerrilla con pues que, o sea, que porque él no había ido y les había pedido permiso a ellos. Y él les dijo que lo mejor era lo mejor para, o sea, para el pueblo, o sea,
que todo fuera justo, que Bogotá, teniendo pues lo que nosotros tenemos, acueducto, electricidad, ellos no tenían electricidad, no tenían absolutamente nada de eso. Y él fue el que puso esas ideas de intentar que eso mapa salga adelante. Gracias, hermosa, por tu aporte. Sí, él fue un periodista muy teso y de hecho él hablaba mucha verdad, pero pues él sí hablaba verdades que no les gusta mucho a muchas personas. Realmente no se puede saber quién fue el autor, pero claramente fue una persona que no se agradó del trabajo de él, ¿sí? Entonces, eh, creo que si él hubiera tenido al Señor, de pronto las cosas hubieran podido ser diferentes. Sin embargo, sí debemos aprender y verlo como un ejemplo, ¿no? De que hay cosas que son bien complejas y aquí en Colombia nuestra situación política es muy compleja. Entonces eso nos va a llevar a que la información también es muy compleja. O sea, cuántas personas no quieren hacer muchas cosas, no quieren liderar y demás, y son silenciadas, es decir, no siempre asesinadas, sino simplemente amenazadas o son cohibidas porque pues simplemente no va a favor de los ideales o más bien de lo que cada persona está buscando. Entonces es bien complejo. Dani, ¿nos ibas a decir algo, mi corazón? Profe, es que era para leer. Ah, listo, mi corazón. Ya vamos a leer. Bueno, tenemos los objetivos del día de hoy, mis amores. Entonces, número uno, comprender la esencia del periodismo como actividad social, cultural y profesional. Creo que ahí ya vamos. Analiza las características y funciones del periodismo en distintos contextos. Explora los géneros periodísticos con ejemplos aplicados a la vida cotidiana, conocer el desarrollo del periodismo desde los pregoneros hasta los medios digitales, promover el valor de la verdad y la responsabilidad al comunicar y relacionar el periodismo con el mensaje cristiano de comunicar la verdad y la esperanza. Hoy en día, mis amores, todos somos periodistas. O sea, es impresionante ver la cantidad de gente que transmite y comunica información todo el tiempo. Información verdadera, información falsa, información relevante, información irrelevante, información que trae beneficios, información que en vez de traer beneficios hace todo lo contrario, ¿sí? Entonces hoy en día encontramos muchas facetas del periodismo que aunque no es lo formal, es decir, se estudió, se desarrolló, se capacitó, cuenta con la aprobación de un medio de comunicación y demás, aunque no cuenta con esas características, igual están lanzando y lanzando y lanzando información por todo lado, entonces debemos ser prevenidos con eso, ¿vale? ¿Algún comentario está ahí, preciosos míos? No, listo. Dani, ahora sí, ayúdame leyendo etimología, por favor. Profe, ¿le leo todo? Y toda la parte de etimología, por favor. Bueno, etimología, medio. Proviene del latín medium, que significa agencia, medio o instrumento que interviene. Comunicación. Proviene del latín communis, que significa común. Periodismo. Está formada con raíces griegas y significa profesión que se dedica a recoger y transmitir noticias en intervalos regulares de tiempo. Gracias, Dani. Entonces, mis amores, cuando nosotros pensamos en el periodismo, sí debemos saber que aunque no seamos, o pensar más bien, que aunque no seamos profesionales, sí hay una responsabilidad, ¿vale? ¿Cuál es esa responsabilidad? Pues recoger la información, investigar, analizar, eh, que haya verdad en lo que yo quiero transmitir, porque o si no, podemos formar un caos. Una información falsa, mejor dicho. No sé si ustedes recuerdan cuando salió esa noticia de que yo me acuerdo quién había ganado la copa, la estrella acá, acá en Colombia. Y entonces, ¿qué? Santa Fe. ¿Qué? Santa Fe, No, ¿será? creo que fue Santa Fe, sí, creo que sí. Y que entonces salió la noticia que no, que se la van a quitar, que por una falta que ganó el Junior. No sé si ustedes supieron esa noticia. Y eso, esa gente salió a celebrar y estaban, mejor dicho, pero una cosa loca. ¿Y qué? Eso era puro falso, o sea, no estaba pasando nada. Una cosa que uno dice. Y también pasó cuando que se están metiendo los venezolanos a los conjuntos.
¿Se acuerdan de eso? Y todo el mundo Sí, profe. esperando, y no, mucha gente no durmió, y con Profe, eso parecía un apocalipsis zombie. hoy sí, eso fue una cosa tremenda y todo el mundo, y eso era falso. Entonces, una noticia falsa puede causar pues bastante caos y puede causar daños a veces irremediables. Entonces debemos tener mucho, mucho cuidado con eso. ¿Listo? Como por ejemplo, desde que Dairo Moreno va a estar en la selección, pero nunca va a estar, porque Ernesto Lorenzo no lo pone nunca. Igual que Borja. Jairo Moreno. Isa, Molina, Exacto. vi tu manito levantada, Isa. Profe, yo no soy Isa, pero digamos que soy Isa. Eh, Profe, cuando pasó eso, yo me acuerdo tanto que mi papá le partió el palo en la cabeza a un venezolano. Dios Muy, muy mío. chistoso. Eso fue tremendo, eso fue un caos tremendo, Dios, Señor. Sigamos, mis amores. Dice, los medios de comunicación son diversas tecnologías utilizadas principalmente para transmitir temas de interés. Entonces, cuando nosotros hablamos del periodismo, no solo estamos hablando de la persona que transmite la información, es decir, el periodista que la analiza, la investiga, la transmite y demás, sino que también estamos hablando del medio de comunicación que utiliza. Entonces es importante que nosotros recordemos que los medios de comunicación son esas tecnologías que a medida que va pasando el tiempo han ido desarrollándose y han ido transformándose. Cuando hablamos de medios de comunicación, entonces hablamos de muchos, ¿no? Estamos hablando del radio. Bueno, en un inicio era el voz a voz, ¿m? Ya luego que el periódico, ¿sí? Y ya luego vino el radio y ya luego la televisión. Y ya después de la llegada del Internet, entonces todos los medios digitales, redes sociales, ¿cierto? Y todas aquellas cosas que nos permiten obtener información, celular, tablets, bueno, todos los medios por los cuales se transmiten esa información. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, pues eso se ha ido transformando y cada vez encontramos más y más cosas. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, algún aporte, ¿no? El silencio Profe, reinicio. Dinos, Dani. profe, imagínese que yo ayer entré a Facebook y me enteré de una noticia que una china rapera, no sé, se murió. Betis. Sí, no sé, era una rapera que la llaman que la demonio, no sé, pero se murió a los 28 años, algo así. Sí, el novio creo que la estranguló. Señor Dios. Salió por el cubo, profe, no la vio. Se hizo reviral ese video donde, ay, jue madre. No, Pues, no sé, me salió y yo como que, tenaz. No, la verdad no la vi, pero sí, hoy en día yo creo que digamos que nuestro mayor medio informativo es Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Y no sé si se han Profe, yo no utilizo Facebook. No sé si se han dado cuenta, pero es que de hecho ustedes a su edad todavía no deberían tener redes sociales. Pero nosotros los papás Profe, por eso es que en Dinamarca prohibieron las redes sociales hasta los 15 años, profe, me enteré de somos esa más, nota. y sobre todo por lo falso, ¿no? Nosotros como papás no hemos sido muy diligentes en eso. Pero bueno, no sé si hayan visto también que hoy en día con el tema de inteligencia artificial crean unas noticias re locas y parecen reales y parecen salidas del noticiero y demás, pero es pura inteligencia artificial. Entonces el tema de la inteligencia artificial es muy chévere, muy bonito, pero nos puede llevar a más información falsa. Entonces también debemos tener cuidado con eso. Yo pensaba en cuando empezaron a salir esas fotos, que entonces tú te unes con otra persona si nunca la hayas conocido y demás, y yo digo, ¿cuánto daño puede causar una foto así, no? O cuántas cosas, o sea, así como se puede usar para Y algo. profe, ahora uno no se sabe si es inteligencia artificial o verdad. Ujú. Entonces, así como nos funciona para lo bueno, ¿cierto? Para la publicidad, para la creación, para todo esto, pues también
puede funcionar para lo malo. Entonces sí debemos tener mucho cuidado con toda la información que recibimos. ¿Listo? También un momentico, estoy leyendo acá. Oiga, y tremendo lo de la muchacha, ¿no? Dios mío, qué triste, muy serio. Yo no me enteré de esa Y noticia, profe, pero qué pobrecita. pesar, profe. Muy, Pobrecito. y su familia, muy triste. Profe, y es que ella antes de morir, y ella dijo una frase y yo, ay, pobrecita. Y toda la gente le dio like, yo también le di like. El Señor tenga misericordia, porque seguramente no conoció al Señor en vida y es ahí donde uno dice, ¿será que alguien le habló? ¿Será que en algún momento escuchó? Y ahí es donde como que, bueno, sigamos mis amores en el tema del día de hoy. Entonces, ya sabemos qué son los medios de comunicación. Cuando hablamos de las características de los medios de comunicación, hay algunas que son muy importantes. Bueno, mis amores, y entonces hablamos de la primera, que es el alcance masivo. ¿Quién de ustedes me puede decir qué significa alcance masivo o qué es masivo? Y no todos porque me aburro. Mucho. Dime. O sea, que es excesivamente mucho, demasiado, que te sobrepasa, como el agua. Ah, no sé, sí, algo así. Ok, muchísimas gracias. Sí, muy bien, Ayat. Entonces, cuando hablamos de alcance masivo, estamos hablando de que alcanza mucho, demasiado, ¿cierto? Alcance masivo es que alcanza muchas personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una transmisión por internet, cuando hablamos del televisor, cuando hablamos del radio, son cosas que hoy en día pueden alcanzar multitudes de personas sin que ni siquiera estén ahí presentes, ¿vale? También hablamos de diversidad de contenido, entonces podemos encontrar cosas informativas, educativas, de entretenimiento, de opiniones personales, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas que podemos encontrar, publicidad, todo, Novelas. novelas, sí, o sea, un montón de cosas, ¿listo? Todo el tiempo se está desarrollando, la tecnología todo el tiempo se está transformando. No ha acabado de salir una cosa cuando ya sale otra. Entonces también es una característica de los medios de comunicación. Y por último, la influencia que causan en la sociedad. Muchas veces nosotros decimos, no, yo no soy influenciable, yo soy como soy, pero eso es mentira, mis amores. No sé si han escuchado ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime qué escuchas y te diré quién eres. Dime qué ves y te diré quién eres. Dime a quién sigues y te diré quién eres. ¿Sí? Realmente sí somos influenciables y de hecho así nos creó el Señor. Si nosotros no fuéramos influenciables, no podríamos obtener conocimiento de nada. Nosotros Estaríamos en la Edad Media o en la Edad de Piedra. y yo creo que no estaríamos en ninguna edad. Nosotros nos desarrollamos y nosotros crecemos y nosotros nos formamos a través de la influencia, ¿sí? Entonces nosotros nacimos siendo bebés y empezamos a aprender cada una de las cosas a través de la influencia de nuestros papás, de quienes nos cuidan, de lo que escuchamos, de lo que nos rodea. Somos influenciables y el Señor nos hizo influenciables. Y también el Señor nos ha dado la capacidad a nosotros de influenciar a otras personas, ¿sí? Entonces, cuando tú vives en tu casa, cuando tú estás rodeado de las personas, tú influencias a esas personas según tu capacidad, tu conocimiento y tu desarrollo. Entonces, si usted dice, yo no soy influenciable, usted se está engañando porque es una característica natural. Por ende, cuando hablamos de periodismo, medios de comunicación, información y todo esto en general, estamos hablando de que son medios que el Señor ha utilizado para transmitir información. Por ende, debemos ser cuidadosos con lo que escuchamos, con lo que vemos, con a quién estamos siguiendo, con lo que estamos hablando, con las personas que nos están rodeando, con la información que estamos recibiendo, porque todo eso va a influenciar directamente en nuestra vida y nos va a impactar. ¿Listo? Preguntas, comentarios o aportes hasta ahí, mis preciosos. No, nadita.
Listo. Vamos a ir entonces con las funciones, son muy similares a lo que ya hemos hablado, lo que hemos visto. Entonces tenemos la función informativa, que lo dice su propia palabra, ¿no? Informativa, pues informar, ¿no? Información, transmitir información. Tenemos la formativa, que es que formar, ¿listo? Es decir, genera una formación o una influencia dentro de cada una de las cosas que estamos realizando. Entretenimiento que nunca falta, gracias a Dios. Entonces tenemos todo el tema de entretenimiento y tenemos la persuasión, que cuando hablamos de la persuasión, estamos hablando básicamente de que nosotros podemos, a través de una noticia, a través de una información que se nos está dando, cambiar de postura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo así muy sutil. Yo quiero votar por, ay, es que no sé ahorita quiénes son los El candidatos. pibe Valderrama, profe. Inventemos nombres. Eso. Pibe, el pibe No, Valderrama vámonos con Juana. debe. Vámonos con Juana. Yo quiero votar por Juana y otro, Yo quiero votar por Juanfer. eso, otro quiere votar por Sebastián, por Samuel Fajardo, diré. Eso, Samuel A Fajardo, tienes Juana, mi voto. tenemos a Samuel Fajardo y entonces resulta que yo escucho algo, yo estoy decidida, voy a votar por Juana, o sea, ya estoy decidida. Y No, resulta que me profe, Samuel. siento y escucho a Samuel. Y entonces Samuel empieza a decir algo y yo digo, oiga, como que sí. Y ahí me persuade esa información para que yo pueda cambiar mi postura. En este caso, para que yo pueda decir, oiga, como que ya no Juana, sino que como que Samuel, ¿sí? Y eso hace referencia, o a eso hace referencia la persuasión, a la capacidad que tiene la información de generar deseos de cambio en mis posturas, de adquirir cosas, de conocimiento y demás, dependiendo de lo que yo escucho o adquiero. ¿Listo, mis amores? ¿Preguntas o comentarios hasta ahí? Profe, ¿usted va a votar por Juana o por Samuel Fajardo o por Juanfer? Aún no sé. Aún no sé, aún no he decidido. Nada, mis amores, ningún comentario, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Listo. Mis chiquitos, 10 minutos, es decir, 10 y 20 nuevamente conectados. Listo, mis hermosos. Ya nos vemos de nuevo. 10 y 20, por favor. Se me duerman. Ya nos vemos. Nos vemos, chavales, y que gane la selección Colombia en En las 10 minutitos, semifinales. mis amores, ¿vale? Por favor.